Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Informe Orwell. Tenía pensado hablarles de otro tema eh, referido a Eric Prince y sus últimas declaraciones sobre Nicolás Maduro, pero lo dejaré para un video después porque acaba de salir un extenso artículo de la revista Wire que está centrada en temas de seguridad, inteligencia y ese tipo de reportajes, que habla sobre los intentos de Donald Trump de sacar a Nicolás Maduro del poder, de Donald Trump y su administración. Y palabras más, palabras menos, todo apunta a que Donald Trump hizo todo lo posible por hacerlo, su administración lo hizo, y básicamente el deep state de la CIA y, como siempre se ha dicho, la torpeza y la falsa posición hicieron estragos la operación y es lo que permite que hoy Maduro siga en el poder. A partir de ahora voy a, digamos, no haré más comentarios al respecto, sencillamente voy a leerles porque el reportaje es bastante amplio y está en inglés. Se los voy a ir leyendo, traduciendo, para que ustedes puedan entender lo que dice. Empieza así. La historia no contaba del intento fallido de Trump de derrocar al presidente de Venezuela. Una exitosa intervención de la CIA en el sistema de nóminas militares de Venezuela, luchas internas por los recursos de la agencia de espionaje y la caótica política de oposición. Una investigación de Wire revela un intento secreto de la era de Trump para derrocar al autócrata Nicolás Maduro. Dice así, el 26 de septiembre del 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se acercó, y perdón, Maduro es un dictador tirano, me niego a llamarlo presidente, pero estoy leyendo textualmente, estoy traduciendo textualmente lo que dice el artículo. Se acercó al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con porte imponente y bigote, vestido con un traje negro y una corbata roja brillante. Maduro estaba de mal humor. En casa, su posición política estaba deteriorándose. El exconductor de autobús, convertido en autócrata, había gobernado Venezuela por 5 años y recientemente ganó la reelección, ellos lo colocan entre comillas, en una contienda ampliamente considerada como fraudulenta. Sin embargo, enfrentaba una oposición más fuerte de lo esperado. Las protestas antigubernamentales sacudían a la nación sudamericana rica en petróleo, la hiperinflación devastaba su economía y más de 1 millón de venezolanos habían huido, desatando una crisis de refugiados en el hemisferio. Durante algún tiempo, la administración Trump había trabajado furiosamente para sacar a Maduro, aliado de Cuba y Rusia, del poder. De hecho, el entonces presidente Donald Trump incluso había considerado públicamente la posibilidad de una, colocan entre comillas, opción militar si fuese necesario. Trump lo dijo varias veces, para tratar con Venezuela. El día antes del discurso de Maduro en la Asamblea General de la ONU, Trump subió al mismo podio de la ONU, calificó la situación de Venezuela como una tragedia humana y denunció el sufrimiento, corrupción y decadencia provocados por los regímenes comunistas y socialistas. El presidente de Estados Unidos luego anunció nuevas sanciones contra miembros del círculo íntimo de Maduro. Cuando Maduro comenzó su discurso en la ONU estaba listo para contraatacar. Su país era víctima de una agresión permanente por parte de los Estados Unidos imperiales, dijo. Los intentos de Venezuela de lograr independencia geopolítica de sus enormes reservas de oro y petróleo habían despertado la ira y avaricia de las oligarquías del continente y los que dominan Washington. Eso fue lo que dijo Maduro. La arenga de Maduro se tornó más oscura, afirmó que un reciente intento de asesinato, cuando 2 drones explotaron durante un discurso que dio al aire libre en Caracas, había sido planeado para actores sombríos de Estados Unidos. Perdón, voy a interrumpir un poco la lectura. Este es un poco el preámbulo de, que digamos que hace la revista de todo, cómo inició la operación, todo lo demás. Creo que dentro de un minuto es que se empieza, digamos, la parte de las operaciones que empieza a hacer y los choques entre la CIA y la administración Trump. Funcionarios de la administración Trump negaron públicamente cualquier implicación en el ataque con drones y un miembro disidente del ejército venezolano asumió la responsabilidad después. En días recientes, Maduro incluso había dicho que estaba considerando no asistir a la ONU por temor a un intento de asesinato.
Como amargos adversarios, la administración Trump y el régimen de Maduro no coincidían en nada, salvo en que el gobierno de Estados Unidos quería que Maduro se fuera. Después de esa reunión en la ONU, la administración Trump intensificó sus esfuerzos para aislar y deponer al líder venezolano, incluyendo la imposición de sanciones adicionales contra su régimen. Gran parte de esa maniobra diplomática fue pública, pero la administración también puso en marcha otra táctica muy secreta dentro de su campaña de cambio de régimen. Una iniciativa encubierta dirigida por la CIA para ayudar a derrocar al caudillo venezolano. Aquella campaña llevaría al cabo al menos una operación de sabotaje digital contra el régimen de Maduro en 2019. Sin embargo, la iniciativa encabezada por la CIA, junto con los esfuerzos más amplios de la administración Trump para deshacerse de Maduro, se quedaría muy corta después de su objetivo final. La historia de ese esfuerzo anti-Maduro encubierto también pone de relieve las tensiones entre una administración con duros defensores centrados en deponer al autócrata venezolano y una CIA profundamente renuente pero obligada a seguir las órdenes de la Casa Blanca. Muestran las limitaciones de los esquemas de cambio de régimen encubiertos asistidos por la CIA, especialmente cuando no están alineados con objetivos más amplios de la política exterior estadounidense. Y brinda nuevas ideas sobre cómo una segunda administración Trump o una presidencia de Harris aún podrían intentar deshacerse del caudillo venezolano, cuya última reelección fraudulenta en julio del 2024 ha vuelto a sumir el país en caos. No creo que la administración Harris vaya a hacer algo, pero eso dice el reportaje. Los detalles de esa campaña asistida por la CIA, contada exclusivamente a Wire por 8 funcionarios de la administración Trump y exfuncionarios de la agencia con conocimiento de la operación anti-Maduro, se informan aquí por primera vez. El 23 de enero del 2019, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se presentó ante una multitud de manifestantes en Caracas con su mano derecha levantada. Se declaró presidente interino de Venezuela con el respaldo completo de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo más alto del país. Ese día Guaidó prometió restablecer la Constitución, que muchos creían que Maduro, cuyo segundo mandato había comenzado a principios de ese mes, había violado repetidamente. Perdón. La rápida escalada en Guaidó en 2019 ayudó a cimentar la convicción del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, de que era hora de apretar las tuercas a Maduro. Según sus memorias, la revolución estaba en marcha, escribe Bolton. Tras el discurso de Guaidó, la administración lo reconoció como el legítimo líder interino de Venezuela y trabajó para convencer a otros países a hacer lo mismo. Alrededor de 60 países finalmente reconocerían a Guaidó. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Leer corrido traducido agota un poco. No solo eso. Todos saben mi postura crítica con la administración Harris, sobre todo con el tema, la administración Biden-Harris, sobre todo con el tema de Venezuela. Y quiero hacer hincapié en esto. 60 países reconocieron a Guaidó sin que mediara una elección de por medio. Simplemente una interpretación de la Constitución con un vacío de ley, bla, bla, bla. Ok, eso lo entendemos. Hoy en día, nosotros probablemente ganamos una elección. Y ni siquiera la administración Biden-Harris ha sido capaz de reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Ese es el peor bochorno del mundo. Insisto, Trump consiguió a 60 países del lado de la democracia en Venezuela con una interpretación constitucional, y esta gente ni con los votos se ha puesto del lado de la verdad y la democracia en Venezuela. Les sigo contando. La CIA rápidamente conformó un grupo de trabajo sobre Venezuela. Ese equipo tenía mucho trabajo por delante. Antes de la directiva de la administración Trump, Venezuela era una prioridad baja en Langley y las capacidades tuvieron que construirse desde cero, según funcionarios de la administración y funcionarios de la CIA. Uno de los primeros objetivos del grupo de trabajo, expandir los esfuerzos para hackear redes del gobierno venezolano y otros objetivos de infraestructura con fines de recopilación de inteligencia.
Muy pronto el grupo de trabajo encontró obstáculos, tuvo que luchar, a veces sin éxito, para acceder a recursos importantes como equipos de hackers de élite de la CIA y la NSA. Estos equipos solían trabajar en objetivos de mayor perfil, según un exfuncionario de la agencia. De hecho, cuando funcionarios de la administración Trump solicitaron que se rigieran los recursos de hacking de la NSA a Venezuela, un funcionario de la era Trump dijo que altos funcionarios del Pentágono pusieron una gran resistencia. El Deep State contra el cambio de régimen en Venezuela. Wow. Finalmente, la CIA llevó a cabo un ataque disruptivo contra Maduro, un ciberataque al sistema nominal estatal utilizado para pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, según 4 exfuncionarios de la administración Trump y la CIA. La maniobra, que llevó meses a la agencia a intentar debido a la lucha interna por recursos, estaba diseñada para atraer a los oficiales militares venezolanos indecisos al campo de Guaidó. Los exfuncionarios difieren ligeramente en sus descripciones de la operación relacionada con la nómina. Algunos la caracterizan como un ciberataque de acceso remoto, otros como una operación de sabotaje digital facilitada por agentes en el terreno. Independientemente de cómo se ejecutó el ciberataque, el resultado fueron soldados descontentos y un riesgo para la posición de Maduro en el poder. Negar temporalmente el pago a los soldados venezolanos fue parte del objetivo de la administración de exacerbar o simplemente revelar aún más las ineptitudes del régimen, dice un exfuncionario de Seguridad Nacional. Y tuvo algún efecto, señala un exfuncionario senior, hubo una buena cantidad de quejas por no recibir su paga, dice el exfuncionario. Los ejércitos marchan sobre sus estómagos. La campaña secreta liderada por la CIA también tuvo otros frentes. La agencia lanzó una campaña de influencia encubierta para difundir contenido pro democracia en línea en Venezuela. Creó un programa de promoción de democracia para patrocinar en secreto capacitaciones de liderazgo y brindó apoyo a grupos cívicos venezolanos, según exfuncionarios. Pero a medida que estos esfuerzos avanzaban, surgieron más diferencias entre la administración y la CIA. Los funcionarios de la administración Trump estaban decepcionados con los esfuerzos de promoción de la democracia de la agencia. El programa secreto de la CIA parecía indistinguible de las iniciativas pro democracia llevadas a cabo abiertamente por otras agencias gubernamentales como USAID, según 4 exfuncionarios. Fue la vergüenza más grande de todas, dice un exfuncionario de Seguridad Nacional, ni siquiera siniestro, sino puramente perezoso. Para algunos funcionarios de la administración Trump, la presencia en Venezuela de un líder opositor legítimo y viable como Guaidó, junto con la catástrofe humanitaria en el país, hacía que la campaña pro democracia encubierta de la CIA pareciera absurdo. El ciudadano promedio ha perdido 25 libras, dice un funcionario. No tienen comida, no tienen electricidad, no tienen trabajo, no tienen medicina y vamos a hablarles de democracia. Todo esto llevó a algunos funcionarios de la administración a creer que la CIA se estaba enfocando en los esfuerzos de promoción de la democracia para evitar realizar operaciones encubiertas más agresivas. Era su excusa para hacer otras cosas, dice un exfuncionario de Estados Unidos. Sentí que estaban jugando con nosotros. Básicamente, y ya vuelvo a la lectura, los funcionarios de la administración Trump querían tomar medidas más agresivas para finalmente derrocar al tirano Nicolás Maduro, y la CIA estaba haciendo malabares para tratar de impulsar la idea de que tenía que haber un cambio democrático en un régimen tirano y dictatorial, o sea, la cuestión más absurda del mundo. Insisto, el Deep State básicamente luchando o remando a favor de Maduro. Eso fue lo que sucedió. La CIA, y ahorita viene la parte de lo que pasa con la falsa oposición también. La CIA no es el Mossad, es burocrática, cautelosa y no atrevida. Me gustaría ver una comunidad de inteligencia más capaz de realizar operaciones clandestinas en apoyo de la política estadounidense, dijo Bolton a Wire. Para algunos funcionarios de la era Trump, los ejecutivos de la CIA, incluida la directora Gina Haspel, se oponían claramente a la directiva de la administración Trump. Haspel nunca estuvo de acuerdo con hacer algo agresivo en Venezuela porque aún pensaba que éramos los estadounidenses desagradables, dice un alto funcionario de la era Trump. Parte de la comunidad de inteligencia sigue traumatizada por la invasión y el fracaso de la bahía de Cochinos, ese es el número 1, dice Bolton, y 2, otras partes todavía están traumatizadas por la visión de la administración Obama de que no tenemos enemigos en América Latina.
Wow, wow. El régimen de Castro está bien, el régimen Chávez Maduro está bien, realmente no son amenazas, Ortega y Nicaragua realmente no son una amenaza. Esa no era mi visión, dijo Bolton. Wow. Y aquí hay quienes nos quieren vender de que los demócratas van a luchar contra el castrismo y contra Maduro y Ortega. Sigo leyendo. Aún así, los funcionarios de la administración continuaron presionando a la CIA y al Pentágono para que tomaran acciones combativas. Una de ellas involucraba a Cuba. Cuba depende del petróleo de Venezuela. A cambio, creen los funcionarios de Estados Unidos, los servicios de seguridad cubanos han ayudado a proteger a Maduro, actuando esencialmente como una guardia petroliana en el terreno para el autócrata socialista en apuros. La administración Trump pensó que si Estados Unidos podía interceptar o sabotear los barcos petroleros que navegaban de Venezuela a Cuba, podría asestar un golpe a ambos regímenes. Altos funcionarios de la administración sostuvieron reuniones con expertos en operaciones paramilitares para analizar los detalles de una operación de este tipo. Al menos una opción involucraba a la CIA, que tenía un sistema móvil que podía desactivar barcos de manera encubierta y no violenta. Los funcionarios de la administración querían que la agencia moviera el sistema cerca de Venezuela para atacar algunos de sus buques cisterna. La agencia se negó, los funcionarios de la CIA explicaron que solo tenía uno de esos sistemas, que actualmente estaba en otro hemisferio y no quería moverlo al norte de América del Sur, y la idea fue descartada. Es decir, la administración Trump haciendo todo lo posible por movilizar todos los recursos para sacar a Maduro y la CIA poniéndose en el camino. Eso no fue el final. Algunos funcionarios de la administración Trump presionaron para que operativos especiales estadounidenses realizaran operaciones de sabotaje dentro de Venezuela, pero los funcionarios de inteligencia y del Pentágono se opusieron firmemente a poner tropas estadounidenses en el país. Esas opciones también fueron descartadas. Al menos una vez Colombia intervino. Los colombianos tienen una larga historia de trabajo con paramilitares de la CIA y del Pentágono. Ahora acordaron lanzar una operación dentro de Venezuela para inutilizar algunos de los valiosos aviones de combate Sukhoi de fabricación rusa de la Fuerza Aérea Venezolana. Estados Unidos proporcionó inteligencia de objetivos, pero cuando los operativos colombianos llevaron a cabo el sabotaje, según un exfuncionario de alto rango, la maniobra no fue tan exitosa como se esperaba. Los operativos lograron inutilizar solo algunos de los aviones. Con el paso de los días, halcones como Bolton intentaron mantener a Trump enfocado en derrocar a Maduro. El asesor de seguridad nacional escribió en sus memorias que en una llamada telefónica a finales del 2019 con el líder opositor, Trump le había asegurado a Guaidó que lograría sacar a Maduro del poder. En esa llamada, Trump también, según Bolton, aludió al interés de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela, pero a medida que varios esfuerzos avanzaban lentamente, la confianza del presidente en el equipo de Guaidó comenzó a flaquear. Trump simplemente no estaba seguro de que Guaidó fuera capaz de hacer el trabajo, en contraste con Maduro. Trump pensaba que Guaidó era débil, escribe Bolton, y que Maduro era fuerte. Sí, Guaidó era un incompetente y bueno, él sabe lo que hay detrás de Maduro. El presidente comenzó a referirse a Guaidó como el Beto O'Rourke de Venezuela a principios de marzo. Ese es un personaje patético de la política estadounidense. A principios de marzo de ese año, según las memorias, Trump le dijo a Bolton: no tiene lo que se necesita. Lo denunciamos millones de veces. Bolton y sus aliados no desistieron, incluso desarrollaron planes para el día después de la llegada de Guaidó al poder. Un programa piloto encabezado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocido como Venezuela Día 1. Consistía en la distribución masiva de tarjetas de débito prepagas de la poderosa institución bancaria Banco Santander, que trabajó estrechamente con la administración en la iniciativa. La idea era brindar un salvavidas financiero a los venezolanos necesitados en la era posterior a Maduro. Ese plan, junto con otras iniciativas para el día después, terminaron siendo archivadas. Había todo un plan para incluso asistir a los venezolanos después del cambio de régimen. Es decir, probablemente estaría yo en Venezuela y no en Estados Unidos.
Mientras tanto, las fracturas dentro de la administración se profundizaban. Incluso, según los estándares agresivos de la administración Trump, la estrategia de Bolton para Venezuela era considerada extrema. En un momento dado, los funcionarios crearon un grupo de trabajo centrado en Venezuela que incluía a la CIA y los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa. Un grupo que intencionalmente no incluyó a Bolton y sus aliados en el Consejo de Seguridad Nacional, según un exfuncionario del Departamento del Estado. La CIA pensaba que estaban lidiando con Oliver North, dice otro funcionario, agregando que la agencia de espionaje reaccionó en una dirección igual y opuesta a lo que consideraban la agresividad de Bolton, tratando de evitar cualquier operación que pudiese generar represalias para la CIA. Incluso surgieron divisiones entre los halcones de la administración. Para marzo del 2019, la situación de seguridad en Venezuela estaba empeorando rápidamente. Ese mismo mes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió cerrar la embajada estadounidense en Caracas. Algunos funcionarios de la administración creían que Pompeo estaba principalmente preocupado por el impacto político de estar al frente de otro Benghazi, el ataque de 2012 por militantes islamistas contra instalaciones gubernamentales de Estados Unidos, que ocurrió en Libia y que mató a 4 estadounidenses, incluido al embajador. Por cierto, hay una película muy buena al respecto que vi hace días sobre esta operación. Pompeo hizo parte de su carrera criticando a la administración Obama por los fracasos de Benghazi, dice Bolton, y creo que eso estaba grabado en su mente. Sin embargo, otros exfuncionarios enfatizaron la existencia de amenazas específicas y creídas de violencia por parte del régimen de Maduro hacia el personal de la embajada, incluido el principal diplomático estadounidense en el país. Definitivamente no fue una especie de pánico nocturno de Pompeo, dice un exfuncionario del Departamento de Estado. Hubo amenazas directas que se habían hecho. Cualquiera que fueran las motivaciones de Pompeo, el cierre de la embajada tendría importantes implicaciones para la recopilación de inteligencia estadounidense en Venezuela y para el impulso más amplio respaldado por Estados Unidos para derrocar a Maduro, dicen algunos exfuncionarios. Fue un desastre, dice otro exfuncionario estadounidense. Estados Unidos aún tenía formas de espiar a objetivos venezolanos de manera remota, pero antes del cierre de la embajada, los funcionarios en Washington hablaban con importantes venezolanos, tomaban el pulso político y coordinaban posibles deserciones del campo de Maduro. Luego, los funcionarios de la CIA y el Departamento de Estado en el país confirmaban los detalles con estas personas en persona. Al cerrar la embajada, dicen los funcionarios de la era Trump, los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar a Maduro sufrieron un grave revés. Todo se arruinó de la manera más estúpida, dice un funcionario de Seguridad Nacional. Por supuesto, aquí viene el tema, la parte de la oposición. Muchas cosas en Venezuela estaban fuera del control de los funcionarios en Washington. La oposición estaba trabajando, escuchen bien, la oposición estaba trabajando con miembros del régimen simpatizantes para presionar a los miembros del Alto Tribunal de Venezuela a declarar ilegítima la reelección de Maduro. También estaban negociando con poderosos miembros del régimen, incluido el propio ministro de Defensa de Maduro, que si mal no recuerdo, en ese momento era ya en ese momento Vladimir Padrino, para dejarlo solo. Pero la oposición cometió algunos grandes errores. Después de una serie de retrasos, el plan de Guaidó para derrocar a Maduro estaba finalmente por ejecutarse el 30 de abril del 2019. Ese día, Guaidó anunció públicamente la Operación Libertad, exhortando a los militares a desertar y convocando masivas protestas callejeras. Los funcionarios de la administración Trump creían que Maduro estaba cerca de abdicar de la presidencia, quizás incluso huyendo a Cuba, y luego todo se desmoronó. Hubo mucha falta de comunicación y desconfianza entre actores claves de la oposición y los simpatizantes vacilantes de Maduro. En el último momento, importantes funcionarios venezolanos se echaron para atrás y las deserciones masivas en el ejército no se materializaron. El alto tribunal venezolano se acobardó, las protestas fueron un fracaso. Maduro, apoyado por las fuerzas de seguridad cubanas a su lado, reunió a sus simpatizantes. El impulso se había desviado en contra del cambio de régimen, aunque la oposición venezolana y la administración Trump seguirían intentando derrocar a Maduro, la mejor oportunidad se había perdido. Los funcionarios de la administración Trump se encontraron patinando durante meses, dice un funcionario de Seguridad Nacional.
Si la CIA hubiera intervenido con más fuerza entre enero y abril, cuando las divisiones dentro del ejército y entre otras élites venezolanas eran mayores, y Guaidó tenía más impulso, podría haber ayudado a catalizar la destitución de Maduro, según exfuncionario. Pero la agencia no lo hizo. Como dijo el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld una vez, vas a la guerra con el ejército que tienes, dice Bolton. Y teníamos una falta de capacidad en varias agencias, incluida la comunidad de inteligencia. No podíamos esperar a que sucedieran, así que tuvimos que hacer lo mejor que pudimos. Hubo un puñado de acciones de sabotaje y ciberataques que se llevaron a cabo, dice un exfuncionario de Seguridad Nacional, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Incluso la única gran acción de la CIA, la operación de sabotaje digital que deshabilitó el sistema de nómina militar venezolano, ocurrió después de que la oposición comenzó a perder impulso en 2019, según el exfuncionario. Después de la operación de sabotaje de nómina, la fuerza de tarea para Venezuela comenzó a debilitarse. Era como un truco único, dice un alto exfuncionario de la agencia. Los funcionarios de la CIA estaban haciendo esto 16 horas al día durante 4 semanas. Y luego se acabó. A nadie le importó más, dice otro exfuncionario de la agencia. Este tipo de enfoque frenético y comprimido en el tiempo para una acción encubierta fue muy inusual. Conclusiones. Trump quiso derrocar a Maduro. La CIA y las agencias de inteligencia entorpecieron la operación y hubo una falta de coherencia y compenetración con la oposición entonces liderada por Guaidó. Trump vio lo débil que era y todo se desmoronó. No voy a emitir más opinión, solo espero que podamos volver a tener una segunda oportunidad con Trump nuevamente en el poder luego del 5 de noviembre. Esperaremos a ver qué pasa.